8:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arrosemena. Lo invitamos a un diálogo para conocer los planes que se tiene en estos meses, cómo se ha avanzado desde el tema de la reforma tributaria y otros que tiene en mente el gobierno presentarlo a la Corte Constitucional. Igualmente a hablar sobre las cuentas fiscales, cómo están, cuando un informe de Cordes daba cuenta de un deterioro en los primeros meses de este año. Ministro, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ti, para toda la cabina de Radio Democracia y para todos sus seguidores y radioescuchas. ¿Cuáles son los proyectos urgentes de materia económica que tiene ya listo el gobierno para enviarlo a la Corte Constitucional? Seguir en una misma línea que ha sido la de poner más plata en el bolsillo de la gente de manera urgente. Lo logramos con el decreto ley tributario, donde bajamos impuestos para 340,000 personas de la clase media. Tema importante, logramos que sea de aplicación inmediata, así que tan pronto como en este mismo mes de julio, de esas 340,000 personas de familias ecuatorianas de clase media, aquellos que trabajan en relación de dependencia, por dar un ejemplo, que tengan sueldos promedios de alrededor de $2,400, que tienen un pago de impuesto a la renta de $1,000 anuales, teniendo dos cargas, que es el promedio nacional, pasarían a pagar 0, y esas retenciones que le hacen en el mes de julio, ya sea si le pagan en quincena o a fin de mes el 30, ya no le harían esas retenciones, con lo cual aumentaría directamente ese salario neto. Y asimismo con la mejora para el régimen RIMPE de 500,000 de microemprendedores, que también bajamos impuestos en esa reforma tributaria. Entonces, siguiendo esa línea, siguientes decretos ley van pensando en eso. Tenemos uno que tiene que ver con el fenómeno del niño, específicamente lo está trabajando el Ministerio de Producción, y la idea es de manera anticipada poder generar condiciones beneficiosas para que el sector productivo esté debidamente preparado. Tenemos otro que tiene que ver con el mercado de valores, ese sí lo está preparando el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo estamos trabajando obviamente con los principales actores del mercado de valores, las bolsas de valores de Quito, de Guayaquil, casas de valores, y todo ese ecosistema. Y también tenemos un proyecto de decreto ley sobre las finanzas públicas, que también lo trabaja el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene un solo objetivo: blindar las finanzas públicas de tal suerte que un eventual nuevo gobierno, indistintamente su signo ideológico, pues no le meta las garras en el bolsillo de la gente y no venga a desordenar el proceso de orden fiscal que tenemos en las finanzas públicas. Esos serían los 3 proyectos de ley que están, digamos, en cola para ser enviados, sin perjuicio de algunos otros temas más que en el pasar de los siguientes días y semanas serán analizados, evaluados y enviados eventualmente a la Corte Constitucional para tener su dictamen favorable. Antes de hablar de estos 3 proyectos fundamentales, fenómeno del niño, mercado de valores, finanzas públicas, en el caso de la reforma tributaria, para volver a estos temas que usted ha anunciado, ministro, en el tema de la reforma tributaria es importante para un segmento de la población, pero quienes, así como habló de las 2 cargas, quienes no tienen cargas no tienen el beneficio, no pueden cambiar la deducción de gastos personales. A ver, no necesariamente. Primero que la tabla se modificó, y tienes la posibilidad de deducir hasta 15,200 y pico de dólares, más de lo que había actualmente, hasta antes de la reforma, inclusive más de lo que había antes. Primera cosa. Segunda cosa, que el mecanismo de cargas familiares, que es justo, técnico, ético, equitativo y que existen en muchas partes del mundo, considera cargas no solamente hijos, también es la pareja, en el caso que dependa de ese jefe o jefa de hogar, y también inclusive los adultos mayores que puedan estar bajo el cuidado de ese jefe o jefa de hogar. Entonces es una visión un poco más amplia. Y luego que también los gastos deducibles incorporan cosas novedosas a tono con los tiempos que hoy se viven, el tema de los gastos en alimentación, en los temas de medicinas para las personas que tengan mascotas. Eso también se incluye como los gastos que pueden ser deducibles. Recordemos, como te decía, que el promedio nacional del Ecuador tiene al menos 2 cargas, y en el ejemplo que te planteaba, ya con esas 2 cargas, que es el promedio nacional, se paga 0. Es un beneficio
para 340.000 personas ven reducidos sus impuestos, y estamos hablando de $200 millones en el bolsillo de la gente con esa bajada de impuestos. Adicionalmente, como te decía, hemos bajado impuestos para el RIMPE, que es para los microemprendedores. Estamos hablando de 500.000 de emprendedores, y adicionalmente estas son 2 impuestos que hemos bajado de 7 impuestos que hemos bajado desde hace un año que entré a la Administración de la Economía y las Finanzas Públicas. Justamente el día de ayer cumplí un año al frente de la Economía y las Finanzas, y en ese año hemos bajado 7 impuestos. El año pasado comenzamos bajando el impuesto a la salida de divisas del 5 al 4%, y en ese impuesto, debido a que aumentaron las ventas, aumentó la recaudación. Es decir, bajamos el impuesto del 5 al 4% en una coyuntura de crecimiento de ventas. El gobierno el año pasado recaudó más con ese impuesto al 4% de lo que se recaudaba antes al 5%, y este año lo hemos bajado al 3,75, y hace un par de días, comenzando el mes de julio, lo hemos bajado a 3,5%. En diciembre estará en el 2%. Estamos hablando del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que le encarece la vida a toda la gente que nos está escuchando. Este gobierno lo ha bajado, un impuesto que lo habían clavado durante más de una década. Adicionalmente, hemos bajado aranceles, más de 700 subpartidas arancelarias, la mayor rebaja arancelaria de la historia económica contemporánea del Ecuador. Hemos bajado tasas turísticas, Ecuador Potencia y Ecodelta, que son impuestos que afectan al ecuatoriano que quiere viajar, al extranjero que quiere venir al Ecuador, la persona ecuatoriana que quiere hacer turismo local, o asimismo el extranjero, para abaratar los pasajes, para abaratar y fomentar el turismo. En esa misma línea hemos bajado también el IVA en feriados del 12 al 8%. Esto ya lo hicimos y se seguirá haciendo en feriados en este año. Y por último, pues hemos bajado ISD, hemos bajado ICES, hemos bajado aranceles, hemos bajado tasas turísticas, y tenemos ahora la bajada del impuesto a la renta a 340.000 familias de clase media, y la bajada de impuesto a los microemprendedores a 500.000 de ellos. Una sola línea con un objetivo, que es poner más plata en el bolsillo de la gente. Ministro, en el primer proyecto que mencionó sobre el fenómeno del Niño, la intención es dejar una base, recursos que permita afrontar este fenómeno natural. Correcto, y te comento qué hemos hecho en concreto. La semana pasada viajé el día jueves, noche, madrugada, amanecí en Sao Paulo, trabajé todo el día con el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el mismo viernes, digamos, en noche, madrugada viajé, y ya el sábado estaba aquí. ¿Cuál fue el objetivo de ese viaje relámpago? Si bien formalmente teníamos la invitación para una reunión de gobernadores amazónicos, los ministros de Economía y Finanzas de los países amazónicos somos gobernadores ante esa instancia directiva del BID, pero fui con la clara intención de tener una reunión bilateral, es decir, 1 a 1 entre Ecuador y el presidente del BID, para conseguir que los recursos que se tienen previstos para el fenómeno del Niño, para poder mitigar efectos del fenómeno del Niño, sea un financiamiento preventivo. Esto implica poder activar esas líneas de crédito contingente por desastres naturales, no cuando sucede el desastre natural y ya sea tarde y ya no haya nada que mitigar, sino que en ese momento tengamos que empezar a enfrentar problemas, sino desde ahora poder contar con recursos para poder hacer limpieza de canales, reforzamiento de infraestructura, tanto la infraestructura educativa como la infraestructura vial, y eso hemos conseguido. Entonces estamos trabajando para que el país tenga los recursos necesarios para poder enfrentar el fenómeno del Niño desde ahora, entonces antes, durante y después, y no solamente ex post, cuando ya haya sucedido un desastre natural. Esa es parte de los logros de tener una economía en un proceso de orden. Recordemos que Ecuador, con este gobierno, por primera vez en más de 2 décadas, logró culminar con éxito un acuerdo con el FMI. Ningún gobierno antes lo había logrado, lo logró este gobierno. ¿Y qué es lo relevante? Que haber cerrado con éxito un acuerdo con el fondo nos permite tener esa credibilidad, ese aval, ese acceso al financiamiento multilateral que de otra forma el país no lo tuviera. Y en la línea también de lo que me planteabas hace un momento, yo creo que siempre es bueno ver los números. El hueco fiscal, el déficit fiscal, diferencia de ingresos y gastos, como hay más gastos que ingresos,
allá por el año 2019, antes de la pandemia, era menos 5,7. Vino la pandemia y se empeoró a menos 7,7. Pero este año cerraremos en menos 2%. Es decir, este gobierno ha logrado una reducción sustancial del hueco fiscal, ya sea que lo compares con la pandemia o inclusive con antes de la pandemia. Dato número 1. Dato número 2. No solamente, Miguel, hemos bajado el déficit, hemos bajado la deuda en relación al PIB. Antes de Guillermo Lasso, en mayo del 2021, la deuda en relación al PIB era 61,5%. Cerraremos en diciembre de este año con el 55% de deuda PIB. ¿Y cómo es posible que hayamos bajado la relación deuda-PIB? Entre otras cosas, por dos elementos. Primero, hemos renegociado la deuda con China el año pasado. Bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos y liberamos el petróleo que estaba atado y hoy se vende a precios de mercado. Eso el año pasado generó un beneficio en flujo de caja para el Ecuador de $1.400 millones. Eso ya lo hicimos el año pasado. Y este año realizamos, como se conoce, el mayor canje de deuda por conservación de la naturaleza de la historia de la humanidad. Hace 2 semanas estuve en París, Francia, en el Club de París, y Ecuador fue ovacionado. Ecuador fue felicitado y aplaudido por líderes mundiales, por los primeros mandatarios de potencias globales, por los líderes de los bancos multilaterales, por calificadoras de riesgo, por inversionistas y por financistas internacionales, por haber generado ahorros para la República en este gobierno liderado por Guillermo Lasso por más de $1.000 millones y adicionalmente lograr que el mundo ponga $400 millones para la preservación de la Reserva Hermandad a perpetuidad en Galápagos. Y un último dato, Miguel, crecimiento económico. ¿Cuánto crecía la economía en el año 2019 antes de la pandemia? Una pregunta para un deber. La economía en el año 2019 antes de la pandemia crecía 0%. Luego vino la pandemia y obviamente cayó a menos 7,8%. El crecimiento del año 2022 con este gobierno ha sido mayor que el promedio del crecimiento de los últimos 7 años. Y este año el crecimiento económico proyectado por el Banco Mundial y el FMI para Ecuador de 2,6 supera el promedio regional, que es alrededor de 1.2, 1.3. Pero este primer trimestre ha crecido solo el 0,7%. Por cierto, es parcial, pero solo 0,7% frente al mismo periodo del 2022. Claro, porque tuvimos rotura del SOTE, tuviste caída en precio y producción de petróleo. Se debe específicamente a eso. Pero ese fue el primer trimestre. El segundo trimestre es distinto de cómo fue el primer trimestre. Entonces, recordemos que el país recibe renta petrolera, pero en este año, por la rotura del oleoducto, por el puente que se cayó, por el vandalismo que sufrió la producción de hidrocarburos, tuviste pérdidas por alrededor de $1.000 millones. Eso no es un tema de una gestión del gobierno, tienes un tema caída de precio internacional y tienes un tema que va desde temas de fenómenos naturales hasta caídas que se repercuten en esos $1.000 millones menos por petróleo. Hay también gente que confunde y dice, no, que la recaudación tributaria de enero a mayo, la recaudación tributaria del IVA, que es la forma de medir el pulso de la economía, crece 6% en el 2023 con respecto al 2022. Digo esto porque hay veces que hay gente que habla desde el hígado o desde el análisis político, pero les molesta un poco ver las cifras que te cuentan una narrativa muy clara, y este es un gobierno que se ha dado la tarea titánica de reducir el hueco fiscal a la par que ha tenido crecimiento económico por encima del promedio regional y el promedio de nuestro propio país en los últimos 7 años. Evidentemente, el boicot político permanente afecta las perspectivas de crecimiento económico. Está bien, pero a pesar de eso, Ecuador ha tenido la capacidad de ser resiliente y tener un norte bien marcado. ¿Qué hemos hecho para sacar adelante la economía? Te comentaba una de las estrategias hace un momento, Miguel, que ha sido bajar impuestos para poner más plata en el bolsillo de la gente y hacerlo con un sentido de que esto es urgente. Lo hicimos con 5 impuestos antes de tener la situación de muerte cruzada y lo hemos hecho con 2 impuestos adicionales, bajando el impuesto a la renta a 340.000 familias de clase media y bajando también el ISD ahora en julio de nuevo a 3,5 y bajando el régimen de microemprendedores para 500.000 de microemprendedores que paguen menos impuestos, y esa plata que está en el mercado
esa plata gira, esa plata genera consumo, ventas, producción y empleo. Ministro Arosemena, en este análisis de los ingresos a la caja fiscal, ¿cuánto afectaría el dejar de explotar una parte del Yasuní, una pequeña parte del Yasuní, que al final de cuentas le está generando recursos para el fisco? Te comento, Miguel, que junto al gerente general de Petroecuador estamos visitando foros académicos y productivos a lo largo y ancho del país para generar concientización sobre los números, es decir, cuál es el impacto económico y social inmediato y para las futuras generaciones de no explotar petróleo de manera responsable. Estuvimos hace un par de días en la Universidad de las Américas, en la UDLA en Quito. El día de mañana estaremos en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil, y la idea es abarcar la mayor cantidad de universidades públicas, privadas, que tengan a bien recibirnos para contar en foros muy amplios este análisis de los costos que están asociados. Los números. Mira, en el bloque ITT, el Ecuador ya ha invertido más de 2.000 millones de dólares. Ese es un primer dato que a veces no se conoce. Ya se ha invertido alrededor de 2.000 millones de dólares que si el día de mañana te vas, los vas a perder. Luego, el costo de no producir petróleo anual sería alrededor de 1.200 millones de dólares para los recursos que vienen al Estado. Pero pensemos no solamente en la plata que entra al gobierno central, que es plata que se utiliza para salud, para educación, para bonos. Recordemos que el Ecuador destina 1.400 millones de dólares a bonos, a cobertura social, plata para que la gente pueda sobrevivir. 1.9 millones de núcleos familiares reciben cobertura social con el gobierno de Guillermo Lasso. Se ha duplicado la cobertura social. Entonces, los recursos de la renta petrolera sirven para la inversión social. Pero pensemos, Miguel, que si no tienes esa plata, no solamente tienes una afectación para el gobierno, tienes una afectación para las juntas parroquiales, para los municipios y para las prefecturas, porque de acuerdo a la ley, parte del modelo de equidad territorial, es decir, las transferencias que hace el gobierno a los GATS, vienen de la renta petrolera. Mayor renta petrolera, mayor transferencia. Menor renta petrolera, menor transferencia. Entonces, si usted le quita 1.200 millones de dólares, usted va a tener menos transferencias para los municipios y prefecturas que nos están escuchando. Y luego tienes además un tema macroeconómico que no es menor. Recuerda que esos recursos que se explotan se generan exportaciones, y las exportaciones le dan al país divisas. Entonces tendrías una afectación también en la balanza de pagos. Entrarían menos dólares a la economía, y específicamente tendrías menos dólares también en la reserva, que es un indicador de la confianza de la economía. Entonces tienes afectaciones por varios lados. En números gruesos, cifras de Petroecuador, el impacto para el Ecuador sería ya el número total de alrededor de 16.000 millones de dólares el golpe. Si lo queremos ver en una perspectiva, pensemos que esa renta de 1.200 millones de dólares de renta petrolera que Ecuador no recibiría es equivalente, por ejemplo, al costo total de todas las medicinas que se necesitan en toda la red pública de atención médica, digamos, subcentros, centros de salud, hospitales. O sea, es el equivalente a todas las medicinas que el país consume desde la red pública de salud. Entonces estamos hablando de una cantidad de recursos muy importante. Es equivalente a lo que te decía hace un momento, a prácticamente la plata que reciben todos los meses, los bonos, la cobertura social, casi 2 millones de ecuatorianos. Entonces, en resumen, al final del día, esto es un tema donde si el Ecuador decidiera eso, tendría que compensarlo de alguna forma, o bajando gastos, y que los candidatos o las personas que piensan eso, que sean explícitos y claros en decir cómo van a bajar 1.200 millones de dólares cuando la Constitución de Montecristi te obliga todos los años a incrementar el gasto en 0,5% del PIB, es decir, en 1.200 millones de dólares, aquí los números coinciden, o por otro lado que digan con claridad qué impuestos van a subir. Van a subir 2 puntos de IVA, van a crear un impuesto al patrimonio. ¿Qué van a hacer para compensar esos recursos que hoy el Ecuador necesita? Porque el Ecuador no le sobra $1. Ecuador no tiene $1 ahorrado. Entonces, si tú le quitas a un país en vías de desarrollo una fuente de ingresos, vas a tener que compensarlo, gastando menos
o ingresando más. Claro, no hay fórmula, hay que compensar lo que se deja de recibir. Al señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, un abrazo para ti y para todos. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo.